El sonido del cristal rompiéndose resonó en el salón de Sacramento cuando el puño de Abigail Monroe se estrelló contra la mandíbula del jugador de póker tramposo, enviándolo de bruces contra el suelo de madera pulida. Era el año 1876 y, aunque California llevaba mucho tiempo colonizada en comparación con otros territorios occidentales, aún conservaba ese carácter salvaje en el que se podía hacer o perder una fortuna en un instante. Te advertí que no repartieras desde el fondo del mazo. Abigail gruñó, con su cabello castaño rojizo, escapándose de las horquillas mientras se colocaba de pie sobre el hombre, que ahora se agarraba el labio ensangrentado. Sus ojos verdes brillaron peligrosamente mientras todo el salón quedaba en silencio. La próxima vez no seré tan amable. El dueño del salón, un hombre corpulento llamado Harold Jenkins, se acercó con las manos levantadas en señal de apaciguamiento. Ya es suficiente, señorita Monroe. Me temo que voy a tener que pedirle que se marche. Estaba haciendo trampas, protestó Abigail, señalando las cartas que se habían esparcido por el suelo. Todo el mundo lo ha visto. La expresión de Harold se endureció. Esta es la tercera pelea este mes, Abigail. He sido paciente porque tu padre era un buen amigo, pero no puedo permitir que ahuyentes a mis clientes. Tu temperamento se está convirtiendo en un problema. Abigail se sonrojó de ira y vergüenza al darse cuenta de que los demás clientes la miraban. Se esperaba que las mujeres de Sacramento fueran recatadas y elegantes, no conflictivas, y desde luego no frecuentaran establecimientos de juego sin acompañantes masculinos. Pero desde la muerte de su padre, 6 meses atrás, había estado tratando de ganarse la vida como podía, y el póker era una de las pocas habilidades que él le había enseñado bien. Está bien, murmuró, recogiendo sus escasas ganancias y guardándolas en el bolsillo de su vestido. Pero esa serpiente no toque lo que es mío por derecho. Mientras se dirigía hacia la puerta, oyó los susurros. Igual que su madre, salvaje como un Mustang. No me extraña que no encuentre marido. ¿Qué hombre querría a una mujer con ese carácter? Los comentarios le dolieron más de lo que quería admitir. A sus 22 años, Abigail era muy consciente de que la mayoría de las mujeres de su edad ya estaban casadas y tenían hijos, pero los pretendientes que inicialmente se habían sentido atraídos por su llamativo aspecto se retiraban rápidamente en cuanto descubrían su temperamento fogoso. Afuera, el sol de California se ponía, proyectando largas sombras sobre la polvorienta calle. Abigail respiró hondo, tratando de calmarse mientras se dirigía hacia la pequeña casa que había heredado de su padre. No era gran cosa, pero por ahora era suya. El banco había estado insinuando la ejecución hipotecaria desde que ella se había atrasado en los pagos. Señorita Monroe, se volvió y vio a Thomas Wellington, el hijo del banquero, que se apresuraba tras ella. Con su traje perfectamente planchado y su cabello cuidadosamente peinado, parecía fuera de lugar en ese entorno agreste. Señor Wellington, lo saludó con rigidez. La estaba buscando, dijo él alcanzándola. Quería volver a hablarle de mi propuesta. Abigail suspiró. Thomas llevaba semanas persiguiéndola, no por un afecto genuino, sino porque la propiedad de su padre estaba situada en un terreno que el banco de su padre quería urbanizar. Su propuesta era sencilla: matrimonio a cambio de saldar sus deudas. Ya le he dado mi respuesta, dijo ella sin detenerse. Pero seguro que lo ha reconsiderado, insistió Thomas, poniéndose a su lado. Su situación no mejora, Abigail. Me he enterado de lo que acaba de pasar en el salón. Este pueblo está perdiendo la paciencia con su impulsividad. ¿Se refiere a mi negativa a que me engañen? Me refiero a su comportamiento poco femenino, respondió Thomas con tono condescendiente. Una mujer educada sabe cuál es su lugar. Mi padre dice que tu temperamento impulsivo te hace inadecuada para la sociedad educada, pero le he asegurado que puedo domar ese fuego que hay en ti. Abigail se detuvo y se volvió hacia él, entrecerrando los ojos. Domarme como si fuera un animal salvaje. Thomas sonrió, aparentemente ajeno al tono peligroso de su voz. Es lo que necesitas, Abigail. Estructura, orientación, una mano firme. Antes de que ella pudiera responder con la mordaz réplica que se estaba formando en sus labios,
Una voz grave los interrumpió desde detrás. Me parece que a las damas no les interesa tu orientación ni tu mano, firme o no. Ambos se volvieron para ver a un hombre alto apoyado en un poste de amarre. Llevaba ropa gastada por el camino, pero unos pantalones vaqueros bien cuidados. Una sencilla camisa azul con las mangas remangadas que dejaban al descubierto sus antebrazos bronceados y un sombrero oscuro calado sobre los ojos. Llevaba un cinturón con una pistola colgado casualmente a la cintura, y si a pesar de su postura relajada, Abigail percibió en él una disposición a la acción. Thomas se enderezó la chaqueta, que ya estaba recta. Esta es una conversación privada. El desconocido se apartó del poste y dio un paso adelante. Al hacerlo, Abigail pudo ver mejor su rostro, con una mandíbula fuerte, oscurecida por la barba incipiente, una nariz recta que claramente se había roto al menos una vez y unos ojos del color de una tormenta de verano. No era guapo en el sentido convencional, pero había algo atractivo en él. No parecía privada, dijo el hombre con un ligero acento. Parecía que estaba insultando a la señora, y en mi tierra eso se considera de mala educación. El rostro de Thomas se tensó. No sé quién es usted, desconocido, pero es nuevo en la ciudad. Así que déjame enseñarte. La señorita Monroe es conocida por sus arrebatos inapropiados. Yo solo le estoy ofreciendo una solución respetable a sus problemas. Al proponer domesticarla, el desconocido se rió, pero no había nada de humor en ello. Quizás quieras replantearte tu estrategia de cortejo. Abigail, que había estado observando este intercambio con creciente indignación, finalmente encontró su voz. No necesito que ninguno de los dos hable por mí. Señor Wellington, he rechazado su propuesta varias veces y mi respuesta sigue siendo no. ¿Y tú? Se volvió hacia el desconocido. Aunque agradezco el gesto, puedo ocuparme de mis propios asuntos. El desconocido se tocó ligeramente el sombrero, con una sonrisa en los labios. No lo dudé ni un segundo, señora. Thomas se hinchó como un gallo agitado. Harías bien en reconsiderar mi oferta, Abigail. No hay muchos hombres dispuestos a aceptar a una mujer con su reputación. Con esa última frase, se dio la vuelta y se alejó con paso firme hacia la parte más acomodada de la ciudad. Abigail lo vio marcharse, con una mezcla de ira y preocupación revolviéndole las entrañas. Por mucho que odiara admitirlo, Thomas no estaba del todo equivocado. Su situación financiera era precaria y sus opciones se estaban agotando. Parece agradable, comentó el desconocido con sequedad. A pesar de ella, sonrió Abigail, el soltero más codiciado de Sacramento, si le preguntas a su madre. «¿Qué suerte tiene Sacramento?», dijo él, tendiéndole la mano. Samuel Blackstone. Ella dudó un momento antes de aceptar el apretón de manos. Su agarre era firme pero no agresivo, y tenía la palma callosa por el trabajo. Abigail Monroe, estás de paso, acabo de llegar. En realidad, estoy buscando trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? Samuel se encogió de hombros. He hecho un poco de todo, sobre todo en ranchos, algo de seguridad. Se me dan bien los caballos y no se me da mal el arma, aunque prefiero no usarla. Abigail lo estudió un momento. Había algo directo en su manera de ser que le resultaba refrescante después de los insultos velados y la condescendencia de Thomas. Bueno, señor Blackstone, si busca trabajo en un rancho, el Carson Place, a unos 16 kilómetros al sur, está contratando. Han perdido a algunos hombres por la fiebre del plata en Nevada. Samuel asintió. Le agradezco la información, señorita Monroe. Hizo una pausa y añadió. Por si le sirve de algo, creo que el chico del vaquero está muy equivocado. Ah, ¿y usted qué sabe al respecto? Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro, revelando un hoyuelo en su mejilla izquierda. Solo que, según mi experiencia, no hay nada malo en que una mujer tenga un poco de fuego. Eso hace la vida interesante. Dicho esto, volvió a inclinar el sombrero y siguió por la calle, dejando a Abigail mirándolo, sin saber si sentirse halagada o sospechar de sus motivos. Una cosa era segura. Samuel Blackstone no se parecía a ningún hombre que hubiera conocido en Sacramento. A la mañana siguiente, Abigail se despertó con unos golpes insistentes en la puerta principal. Se echó un chal sobre el camisón
y abrió la puerta, donde se encontró con la señora Peterson, la propietaria de la pensión en la que a veces trabajaba como cocinera cuando las finanzas estaban especialmente ajustadas. «Menos mal que estás en casa», dijo la señora Peterson, con el rostro regordete arrugado por la preocupación. «Necesito tu ayuda, querida. Mi cocinera habitual se ha puesto enferma y tengo la casa llena de huéspedes hambrientos». Abigail se pasó la mano por el pelo revuelto por el sueño. «Por supuesto, dame 10 minutos para vestirme». 30 minutos más tarde, estaba en la cocina de la señora Peterson, volteando tortitas y friendo bacon con destreza. El trabajo era duro y exigente, pero Abigail encontraba cierta satisfacción en las tareas sencillas. Era un trabajo honesto y la señora Peterson le pagaba bien. Mientras trabajaba, su mente divagó hacia su encuentro con Samuel Blackstone la noche anterior. Había algo en la forma en que la miraba, no con lástima ni con juicio, sino con una especie de aprecio que la hacía sentir vista en lugar de escrutada. «Más café para la mesa 3», gritó la señora Peterson, interrumpiendo sus pensamientos. «Y el nuevo cliente de la mesa 6 quiere hablar con el cocinero. Dice que el desayuno es el mejor que ha tomado en meses». Curiosa, Abigail se limpió las manos en el delantal y entró en el comedor. Sus ojos encontraron inmediatamente la mesa 6, donde Samuel Blackstone estaba sentado tomando una taza de café. Cuando la vio, le dedicó la misma sonrisa lenta de la noche anterior. «Señorita Monroe», la saludó. «No sabía que usted era la genio culinaria detrás de esta comida». «Solo estoy echando una mano», respondió ella, consciente de repente de su aspecto. Llevaba el pelo recogido a toda prisa, las mejillas enrojecidas por el calor de la cocina y probablemente alguna mancha de harina en la cara. La cocinera habitual de la señora Peterson está enferma. «Bueno, sus tortitas pueden haberme convencido para prolongar mi estancia en Sacramento». Abigail sintió que se le subían los colores a las mejillas y maldijo en silencio su tez clara por traicionarla. «Es usted muy amable, señor Blackstone. ¿Ha encontrado trabajo en el Rancho Carson?» «Aún no he tenido ocasión de ir hasta allí», admitió. «Pensé en orientarme primero en la ciudad». Hablando de eso, se inclinó ligeramente hacia adelante y bajó la voz. «No pude evitar escuchar algunos rumores sobre la partida de póker local en el Golden Ace Saloon. Al parecer, ayer hubo bastante revuelo cuando alguien denunció a un tramposo». Abigail se tensó, esperando la habitual desaprobación, pero la expresión de Samuel siguió siendo abierta y curiosa. «Por lo que he oído», continuó, «el tramposo recibió su merecido. No mucha gente tiene el valor de plantar cara así, sobre todo cuando están en inferioridad numérica. Quizá tengan problemas para controlar su temperamento», sugirió Abigail con cautela. Samuel negó con la cabeza. «A mí me parece más bien un fuerte sentido de la justicia». Terminó su café y se levantó. «Gracias por el excelente desayuno, señorita Monroe. Espero verla por la ciudad». Mientras se alejaba, Abigail se dio cuenta de que había dejado una generosa propina sobre la mesa, mucho más de lo que valía la comida. El orgullo le hizo querer correr tras él y devolverle el dinero extra, pero el sentido práctico la mantuvo clavada en el sitio. Necesitaba todos los aromas que pudiera conseguir. Más tarde, esa misma tarde, después de terminar su trabajo en la pensión, Abigail se dirigió a la tienda general. Necesitaba provisiones y el señor Olsen a veces le permitía comprar a crédito cuando las cosas se ponían difíciles. La campana de la puerta tintineó cuando entró y saludó con la cabeza al señor Olsen, que estaba detrás del mostrador. La tienda estaba llena de mujeres que examinaban telas y hombres que discutían sobre el último envío de herramientas. Abigail se dirigió a la sección de productos básicos y mientras calculaba mentalmente, con lo poco que podía arreglárselas, cogió una pequeña bolsa de harina. Escuchó una conversación en el pasillo de al lado. «¿Te has enterado del último arrebato de Abigail Monroe?» Era la señora Wellington, la madre de Thomas, hablando con la señora Hollister, la esposa del alcalde. Le dio a un hombre en plena cara en el salón. Harold Jenkins tuvo que echarla. «Esa chica no ha dado más que problemas desde que su madre se marchó». La señora Hollister respondió. «Lo lleva en la sangre, te lo digo yo. Es una salvaje desde que nace».
Thomas se ha interesado caritativamente por su situación, continuó la señora Wellington, con voz llena de falsa preocupación. Pero yo le dije, un hombre necesita una esposa adecuada, no una joven temperamental que avergonzará su nombre. Los nudillos de Abigail se pusieron blancos alrededor del saco de flores mientras luchaba por contener su ira. Su madre llevaba muerta 15 años, pero el pueblo seguía cotilleando sobre su partida como si hubiera ocurrido ayer. Y aunque Abigail tenía sus defectos, trabajaba duro y nunca había hecho nada realmente vergonzoso, a diferencia de algunas de esas damas supuestamente respetables que estafaban a sus sirvientes con los salarios o difundían rumores maliciosos. Estaba tan concentrada en controlar su temperamento que no se dio cuenta de que alguien se acercaba hasta que una voz grave habló justo a su lado. Notable autocontrol, señorita Monroe. Se volvió y vio a Samuel Blackstone allí de pie, con una mirada cómplice en los ojos que le indicaba que lo había oído todo. Disculpe, dijo él sin lanzarles nada, aclarando con un sutil gesto de cabeza hacia las mujeres que cotilleaban. Me habría sentido tentado. A pesar de sí misma, Abigail se rió suavemente. No me tiente, señor Blackstone. Mi reputación ya es bastante mala, por lo que parece. Las reputaciones no son más que historias que cuenta la gente, dijo él encogiéndose de hombros. Rara vez captan la verdad de una persona. Echó un vistazo a su cesta, casi vacía. Hoy has comprado poco. Abigail enderezó los hombros. Solo había comprado lo imprescindible. Samuel pareció percibir su orgullo y no insistió en el tema. En su lugar, dijo, esta mañana he ido a la finca de los Carson. Tenías razón. Estaban contratando. Empiezo mañana. Es una buena noticia, dijo ella, genuinamente contenta por él. Es un trabajo decente y los Carson son buenos empleadores. Tal y como yo lo veo, un trabajo estable significa que podré permitirme retarte a una partida de póker algún día. Sus ojos brillaron con picardía. A menos que te preocupe perder contra un novato. Lo inesperado de su reto la hizo sonreír. Señor Blackstone, nunca pierdo al póker cuando el juego es limpio. ¿Ah, sí? Su expresión se volvió más seria. En ese caso, he oído que esta noche hay una partida de alto riesgo en el Silver Dollar, a las afueras de la ciudad, supuestamente más reputado que algunos de los establecimientos locales. Abigail dudó. El Silver Dollar era, en efecto, más reputado, ya que atendía a ganaderos y empresarios más adinerados en lugar de a los vagabundos y mineros habituales. Las apuestas serían más altas, lo que significaba tanto un mayor riesgo como una mayor recompensa potencial, y ella necesitaba dinero desesperadamente. No creo que sea bienvenida allí, dijo finalmente. No se anima precisamente a las mujeres a sentarse a las mesas de juego. Probablemente no, admitió Samuel, pero yo sí seré bienvenido, y soy un jugador decente. Estaba pensando que podríamos colaborar. Abigail arqueó una ceja. ¿Colaborar? Yo jugaré, explicó Samuel. Tú me aconsejas y repartimos las ganancias. Con tus habilidades y mi presencia masculina aceptable, podríamos salirnos bien. Era una propuesta tentadora. La oportunidad de jugar al póker sin el escrutinio y el juicio a través de Samuel como representante. ¿Por qué me ofreces esto?, preguntó con recelo. Apenas me conoces. Samuel consideró la pregunta por un momento. Digamos que yo también he sido víctima de juicios injustos y no me gusta. Además, sonrió, creo sinceramente que formaríamos un equipo formidable. Antes de que Abigail pudiera responder, la señora Wellington y la señora Hollister doblaron la esquina y se detuvieron en seco al verla junto a Samuel. Sus expresiones pasaron de la sorpresa a la evaluación calculada al observar la alta estatura de Samuel y su ropa razonablemente decente. Buenas tardes, dijo la señora Wellington con una cortesía forzada. Creo que no nos han presentado a su amigo, señorita Monroe. Abigail se tragó la respuesta mordaz que le vino inmediatamente a la mente. Señora Wellington, señora Hollister, este es el señor Samuel Blackstone. Acaba de llegar a Sacramento. Samuel se tocó el sombrero con cortesía, pero Abigail notó una cierta frialdad en sus ojos que no había estado allí momentos antes.
Señoras, el señor Blackstone, dijo la señora Wellington con voz melosa, reevaluándolo claramente como un posible partido para una de las jóvenes adecuadas de la ciudad, en lugar de para Abigail. ¿Qué le trae a nuestra comunidad?, respondió Samuel con sencillez. Y la compañía. Miró a Abigail con una calidez que le hizo sonrojar de nuevo. Las cejas de la señora Hollister casi desaparecieron bajo la línea del cabello. Bueno, espero que se una a nosotros en la reunión social del pueblo el próximo fin de semana. Sería una excelente oportunidad para que conozca a algunas de las mejores familias de Sacramento. Gracias por la invitación, dijo Samuel, sin revelar nada con su tono. Lo pensaré, si nos disculpa. La señorita Monroe y yo tenemos planes que discutir. Tomando a Abigail suavemente por el codo, la alejó de las mujeres, que ahora cuchicheaban, y la llevó hacia la barra, donde esperaba el señor Olsen. No tenías por qué hacer eso, murmuró Abigail una vez que estuvieron fuera del alcance del oído. ¿Hacer qué? Insinuar que tenemos planes. Toda la ciudad estará hablando de ello al atardecer. Samuel parecía genuinamente confundido. Tenemos planes que discutir sobre el juego de póker. ¿Recuerdas? Abigail negó con la cabeza, divertida y exasperada a la vez. ¿O eres increíblemente ingenuo sobre los chismes de los pueblos pequeños, o estás agitando deliberadamente el avispero? Señor Blackstone, llámame Samuel, dijo, evitando la acusación. Y no me has dado una respuesta sobre esta noche. Ella no debería ir. Era arriesgado y su reputación ya pendía de un hilo. Que la vieran salir del pueblo con un hombre al que acababa de conocer solo alimentaría aún más los chismes. Pero la idea de sentarse frente a él en una mesa de póker, trabajando juntos para burlar a los demás jugadores, era la perspectiva más emocionante que había tenido en meses. ¿A qué hora?, se oyó preguntar. La sonrisa de Samuel merecía el riesgo. Pasaré a recogerte a las 7. Fiel a su palabra, Samuel llegó a la modesta casa de Abigail exactamente a las 7:00 p.m., montando un hermoso caballo bayo y llevando consigo un segundo caballo, una yegua gris moteada que parecía robusta y enérgica. La he tomado prestada de la caballeriza, explicó mientras Abigail salía de la casa vestida con su mejor falda y chaqueta de montar. El propietario pensó que te vendría bien. Abigail se acercó al alcalde con cautela y le ofreció la mano para que el caballo la oliera. Es preciosa. Se llama Pepper, dijo Samuel. Según el dueño de la caballeriza, tiene un poco de mal genio, pero buen corazón. Me suena familiar, murmuró Abigail acariciando el cuello del alcalde. Samuel se rió entre dientes. Eso es lo que yo pensé también. Le ofreció la mano para ayudarla a montar, y ella la aceptó, subiéndose con soltura a la silla. Su padre le había enseñado a montar casi antes de que pudiera caminar. Y a pesar de sus dificultades económicas, había logrado mantener sus habilidades ecuestres, ejercitando ocasionalmente los caballos de los vecinos. El trayecto hasta el Silver Dollar duró unos 45 minutos, durante los cuales discutieron su estrategia para la noche. Samuel jugaría con Abigail, haciéndose pasar por su hermana, que lo había acompañado por motivos de conveniencia. Ella se sentaría detrás de él, aparentemente ocupada con labores de costura, pero en realidad observando a los demás jugadores y, cuando fuera posible, indicándole sutilmente a Samuel sus gestos y cartas. Te sorprende lo cómodo que te sientes con el engaño para ser alguien que valora tanto la honestidad. Abigail observó mientras se acercaban a su destino. La expresión de Samuel se volvió pensativa. No lo veo como un engaño, sino como una forma creativa de resolver problemas. Las reglas de la sociedad no son justas para empezar. A veces hay que sortearlas para conseguir un trato justo. ¿Y qué hay de tu propia historia? Samuel Blackstone. ¿También estás sorteando la verdad en ese caso? Él la miró fijamente. ¿Por qué me preguntas eso? Abigail se encogió de hombros. Apareciste de la nada, te entrometiste en mis asuntos y ahora me propones esta asociación. Perdona mi cautela, pero según mi experiencia, los hombres no ofrecen ayuda sin esperar algo a cambio. Samuel se quedó callado durante un largo rato. Es justo, dijo finalmente. No te he contado mucho sobre mí. La verdad es que llevo un tiempo a la deriva.
Tenía un pequeño rancho en Colorado, pero lo perdí tras una racha de mala suerte y decisiones aún peores. Desde entonces, he ido trabajando hacia el oeste, aceptando cualquier trabajo que encontraba. ¿Y qué te trajo a Sacramento concretamente? Dudó. Oí que había oportunidades y necesitaba empezar de cero. Abigail intuyó que había más, pero antes de que pudiera insistir, el Silver Dollar apareció ante sus ojos. Era un edificio grande y bien cuidado a las afueras de la ciudad, con varios caballos atados fuera y luz saliendo por las ventanas. ¿Lista?, preguntó Samuel mientras desmontaban. Abigail respiró hondo, sintiéndose de repente muy nerviosa. En el interior, el Silver Dollar distaba mucho de los toscos salones de la ciudad. Los suelos estaban limpios, la barra pulida y la clientela bien vestida. Ya se estaban jugando varias partidas de cartas, con hombres de rostro serio agrupados alrededor de mesas de fieltro verde. Como esperaban, Abigail atrajo miradas curiosas, pero Samuel explicó con naturalidad su presencia al camarero, quien asintió y les indicó una de las mesas de póker. Los demás jugadores, 4 hombres de entre 30 y 60 años, miraron a Samuel con recelo y a Abigail con escepticismo. Mi hermana insistió en acompañarme, explicó Samuel con el tono justo de exasperación en la voz. La familia que nos visita desde el este le prometió a nuestra madre que la cuidaría. Abigail adoptó una expresión de recatada desaprobación que había visto innumerables veces en el rostro de la señora Wellington, y sacó su pequeño bastidor de bordado mientras se acomodaba en una silla ligeramente detrás de Samuel. No distraiga a los jugadores, señorita, dijo uno de los hombres con brusquedad. Le aseguro, señor, que nada me interesa menos que los juegos de cartas, respondió ella con recato, bajando la mirada hacia su labor de costura. Comenzó la partida y Abigail observó disimuladamente. Solo le hicieron falta unas pocas manos para identificar los gestos reveladores de los jugadores. El hombre mayor con bigote, que se tocaba el anillo de boda cuando fingía. El joven ranchero que tamborileaba con los dedos cuando tenía una buena mano. El hombre de negocios cuyo ojo derecho se movía casi imperceptiblemente cuando estaba emocionado con sus cartas. Samuel jugó de forma conservadora al principio, para familiarizarse con la mesa. Era mejor de lo que Abigail había esperado, tranquilo, observador y con una buena cara de póker. Cuando ganó su primer bote importante con un full, le lanzó una rápida mirada y ella le hizo un ligero gesto de aprobación con la cabeza. Desarrollaron un sutil sistema de comunicación. Abigail dejaba caer su hilo cuando alguien faroleaba, ajustaba su silla cuando alguien tenía una mano fuerte o pedía un vaso de agua cuando Samuel debía retirarse. No era infalible, pero combinado con sus propias habilidades, les daba ventaja. A medianoche, Samuel había acumulado una considerable cantidad de ganancias. El hombre mayor se había marchado, refunfuñando por sus pérdidas, y había sido sustituido por un jugador profesional de mirada aguda que suponía un mayor desafío. Abigail podía sentir cómo aumentaba la tensión a medida que subían las apuestas. Una mano más antes de dar por terminada la noche, anunció Samuel, con aspecto relajado a pesar de la considerable cantidad de dinero que había sobre la mesa. Se repartió la última mano y Abigail estudió atentamente a los demás jugadores. El ganadero estaba claramente emocionado con su mano, mientras que el empresario parecía cauteloso. El jugador profesional era imposible de descifrar, con su rostro impasible. Samuel miró a Abigail como para comprobar si estaba lista para marcharse. En ese breve instante, ella le hizo una sutil señal, la señal acordada para que él subiera la apuesta de forma agresiva. Las apuestas se dispararon rápidamente. El empresario se retiró pronto, pero el ranchero y el profesional se quedaron, igualando las subidas de Samuel hasta que el bote fue el más grande de la noche. Cuando finalmente se revelaron las cartas, la escalera de color de Samuel venció tanto al ranchero, con un póker, como al profesional, con un full. El profesional entrecerró los ojos mientras Samuel recogía sus ganancias. Has tenido una suerte increíble esta noche, amigo. A veces las cartas simplemente caen bien, respondió Samuel con naturalidad, aunque Abigail notó que su mano se acercaba casualmente a su cinturón de armas. De hecho,
La mirada de los jugadores se desplazó hacia Abigail. «¿Y qué hermana tan comprensiva tienes? Es interesante cómo ha mejorado tu suerte desde que ella llegó». La expresión de Samuel se endureció. «Ten cuidado con lo que insinúas». El ganadero, sintiendo la tensión, se levantó rápidamente. «Es tarde. Debería volver». Asintió cortésmente a Abigail. «Señora». Cuando se marchó, el jugador profesional se recostó en su silla. No pretendía insinuar nada, solo era una observación sobre los amuletos de la suerte. Sonrió levemente. «Aunque me parece curioso que tu hermana sepa exactamente cuándo darte la señal». Abigail sintió que su corazón se aceleraba. Los habían descubierto. Samuel permaneció aparentemente tranquilo, aunque ella podía ver la tensión en sus hombros. «Creo que hemos terminado por esta noche». Se levantó y recogió sus ganancias. «Creo que sí», asintió el jugador, levantándose también. «Pero un consejo. La próxima vez que intentes engañar a un profesional, sé menos obvia con tus señales. El hilo que se te cayó, los ajustes de la silla, son movimientos de aficionado». Abigail sintió un destello de ira. «No es hacer trampa observar las señales de otros jugadores. Por cierto, tú tocas la cadena de tu reloj cuando estás fingiendo». El jugador levantó las cejas con sorpresa. Luego se rió. «Vaya, vaya, la dama habla», miró entre ellos. «No son hermanos, supongo». «Son amigos», dijo Samuel con firmeza. «Y ella tiene razón. No estábamos haciendo trampa, solo trabajando juntos». «Una distinción sin diferencia en algunos círculos», señaló el jugador. «Pero respeto la habilidad, si no el engaño sobre su relación». Le tendió la mano a Samuel. «Sin rencor. Es refrescante sorprenderse genuinamente en una mesa de póker». Tras un momento de vacilación, Samuel estrechó la mano que le ofrecían. «Les sugiero que se vayan por separado», aconsejó el jugador en voz baja. «La dirección de este lugar no ve con buenos ojos las asociaciones en las mesas, por muy legales que sean técnicamente». Con una inclinación de sombrero hacia Abigail, se marchó, dejándolos solos en la mesa. «Deberíamos irnos», murmuró Samuel, dividiendo el dinero y pasando la mitad a Abigail por debajo de la mesa. Afuera montaron rápidamente en sus caballos y cabalgaron hasta una distancia segura antes de detenerse para evaluar sus ganancias a la luz de la luna. $300, exclamó Abigail, contando de nuevo su parte para asegurarse. «No me lo puedo creer», sonrió Samuel, con la tensión anterior desvaneciéndose. «Te dije que haríamos un buen equipo. Ha estado más reñido de lo que me hubiera gustado», admitió ella. «Por un momento pensé que llamaría al gerente». «Cortesía profesional», dijo Samuel. Reconoció el talento cuando lo vio. Le dirigió una mirada de admiración. «Has estado increíble ahí dentro. La forma en que te abalanzaste sobre esos hombres». «Tú tampoco lo hiciste mal», respondió Abigail, disfrutando de la calidez de sus elogios. «Aunque creo que tu afortunada hermana debería retirarse antes de que nuestra reputación nos preceda en todos los establecimientos de juego de California». Cabalgaron en un silencio complaciente durante un rato, disfrutando del aire fresco y refrescante de la noche tras el ambiente cargado de humo del Silver Dollar. Abigail sintió una extraña satisfacción que la invadió, no solo por el dinero, aunque sin duda era bienvenido, sino por la asociación que habían formado. Por primera vez en meses, no se sentía sola. «Gracias», dijo de repente. «No solo por el dinero, sino por creer en mí, por no tratarme como si fuera una gata salvaje incontrolable que necesita ser domesticada». Samuel la miró, con expresión seria a la luz de la luna. «Cualquiera que piense que necesitas ser domesticada no entiende tu valor, Abigail. Ese fuego que hay en ti no es algo que deba sofocarse. Es lo que te hace ser quien eres». Sus palabras envolvieron su corazón como una cálida manta. Sin pensarlo, se inclinó desde su silla de montar y le besó en la mejilla, un gesto rápido e impulsivo que los sorprendió a ambos. «¿Por qué has hecho eso?», preguntó él con voz ligeramente ronca. «Por verme», respondió ella simplemente, «por verme tal y como soy». Mientras cabalgaban de vuelta hacia Sacramento, Abigail sintió que algo cambiaba entre ellos.
que se estaba formando una conexión que iba más allá de su exitosa aventura en el juego. Era aterrador y emocionante a la vez, como estar al borde de un precipicio y decidir saltar. La semana siguiente pasó como una exhalación para Abigail. Con su parte de las ganancias del póker, pudo pagar algunas de sus deudas más urgentes, incluidos 2 meses de pagos atrasados al banco. El alivio de tener un respiro financiero le dio una nueva energía y se encontró sonriendo más a menudo. Samuel, fiel a su palabra, había empezado a trabajar en el rancho Carson, pero casi todas las tardes iba a la ciudad. A veces cenaban en la pensión, donde la señora Peterson había tomado simpatía por Samuel y siempre se aseguraba de que tuvieran una buena mesa. Otras veces simplemente paseaban por la ciudad hablando de todo y de nada. Abigail descubrió que Samuel había crecido en una pequeña granja de Missouri, que tenía una hermana menor que vivía en San Luis y que había sido explorador de caballería durante los últimos años de la guerra, aunque hablaba poco de esa experiencia. Tenía 30 años, nunca se había casado y podía recitar largos pasajes de Shakespeare, una habilidad que atribuía a un maestro de escuela que había reconocido su mente ágil a pesar de su asistencia esporádica. A su vez, ella le habló de su padre, un antiguo buscador de oro que había hecho una fortuna moderada durante la fiebre del oro, pero que había perdido la mayor parte de su fortuna en malas inversiones. Le habló de su madre, que los había abandonado cuando Abigail tenía 7 años, marchándose a San Francisco con un vendedor ambulante, y de las clases de piano que le encantaban, pero que tuvo que abandonar tras la muerte de su padre porque no podía permitirse mantener el instrumento. Cuanto más tiempo pasaban juntos, más se sentía Abigail atraída por Samuel. No era solo su amabilidad o su aceptación de su carácter vivaz. Había algo profundo en él, una inteligencia reflexiva combinada con una capacidad práctica que ella encontraba cada vez más atractiva. Por supuesto, su creciente relación no pasó desapercibida en una ciudad del tamaño de Sacramento. Los rumores los seguían, algunos aprobadores, muchos dudosos. Thomas Wellington se empeñó en ignorarlos a ambos en público, mientras que su madre difundía rumores de que Samuel simplemente estaba utilizando a Abigail para acceder a su propiedad. ¿Te molesta?, le preguntó Samuel una tarde, mientras estaban sentados en el porche de su casa viendo la puesta de sol. ¿Los rumores? Abigail reflexionó sobre la pregunta. Hace un mes, los chismes le habrían dolido profundamente. Ahora, con Samuel a su lado, le parecían menos importantes. No tanto como antes, admitió, aunque me preocupo que pueda afectar a tu posición en el rancho. Samuel se rió entre dientes. El señor Carson me llevó aparte ayer para decirme que le alegraba verme cortejar a una chica de la zona en lugar de irme de juerga con las mujeres del salón como algunos de sus otros peones. Abigail sintió que se le enrojecían las mejillas. ¿Cortejar? ¿Es eso lo que está haciendo, señor Blackstone? Su expresión se volvió seria. Me gustaría hacerlo, si a usted le parece bien, señorita Monroe. Su corazón dio un vuelco. A pesar de la creciente cercanía entre ellos, ninguno de los dos había puesto nombre a su relación hasta ahora. Creo que me gustaría mucho. La sonrisa que iluminó su rostro le cortó la respiración. Lentamente, dándole tiempo para apartarse si así lo deseaba, Samuel se inclinó hacia ella. Sus labios se encontraron en un beso suave e inquisitivo, que rápidamente se intensificó cuando Abigail respondió, llevando su mano a descansar sobre su pecho. Cuando finalmente se separaron, ambos ligeramente sin aliento, Samuel apoyó su frente contra la de ella. He querido hacer eso desde la noche en que nos conocimos. ¿Por qué has tardado tanto?, bromeó ella, deleitándose con la calidez de su cercanía. Estaba esperando el momento adecuado, respondió él, colocándole un mechón de pelo detrás de la oreja, y a que estuviera segura de mí. Su recién descubierta comprensión parecía profundizar su conexión. Durante las siguientes semanas, Samuel se convirtió en un habitual en la casa de Abigail, ayudándola con las reparaciones que ella no podía hacer sola y trayéndole a menudo pequeños regalos, un libro de poesía, flores frescas. Una vez incluso le regaló una partitura para piano que le hizo llenarse los ojos de lágrimas.
Pero ya no tengo piano, dijo ella, pasando los dedos por las hermosas notas de la página. Todavía no, respondió Samuel misteriosamente. Pero algún día. Fue la forma casual en que se refirió a un futuro compartido lo que hizo que Abigail se diera cuenta de lo seria que se había vuelto su relación. Sin que ella se diera cuenta, Samuel se había entretejido en el tejido de su vida, llenando espacios que ella ni siquiera había notado que estaban vacíos. Sin embargo, no todo fue fácil. El temperamento de Abigail, aunque ahora se desencadenaba con menos frecuencia gracias a la mejora de sus circunstancias, todavía estallaba de vez en cuando. Una tarde, en la tienda, escuchó a la señora Wellington decirle a una recién llegada que Abigail solo era tolerada en la ciudad por el recuerdo de su padre y que Samuel claramente estaba interesado en su propiedad. Después de todo, dijo la mujer con maliciosa dulzura, ¿qué otra cosa podría atraer a un hombre decente a alguien con su carácter? Es bastante guapa, supongo, pero ese temperamento, como el de un gato montés, dicen. Antes de que pudiera pensarlo mejor, Abigail dobló la esquina y se enfrentó a la sorprendida mujer. Si tiene algo que decir sobre mí, señora Wellington, le agradecería que me lo dijera a la cara. La señora Wellington se irguió, claramente ofendida, pero sin retroceder. Solo le estaba explicando algunos asuntos locales a la señora Bennet. No hay necesidad de demostrar mi punto de vista sobre su temperamento montando una escena. ¿Montando una escena? Por pedirle que no difunda chismes maliciosos. Abigail sintió que la ira le subía. Ha estado tratando de socavarme desde el día en que su hijo decidió que quería mi propiedad. Bueno, déjeme dejar algo perfectamente claro. Nunca se la venderé a su familia y nunca me casaré con su pomposo y controlador hijo. ¿Le ha quedado claro? Para entonces, varios compradores se habían detenido a observar la confrontación. El rostro de la señora Wellington había adquirido un alarmante tono rojizo. ¿Cómo se atreve a hablarme así? Por eso precisamente ninguna familia respetable de esta ciudad la aceptará nunca de verdad. Abigail Monroe. Eres igual que tu madre, salvaje, incontrolable, destinada a avergonzar a cualquiera lo suficientemente tonto como para relacionarse contigo. La mención de su madre fue como una bofetada en la cara. Abigail dio un paso adelante, sin estar del todo segura de lo que pretendía hacer, cuando una mano firme le agarró del codo. Abigail. La voz de Samuel era tranquila, pero tenía un tono inconfundible de advertencia. Te estaba buscando. Se volvió y lo encontró de pie a su lado, con expresión neutra, pero con los ojos transmitiéndole un mensaje silencioso. Aquí no. Así no. Respirando hondo, Abigail se obligó a dar un paso atrás. La señora Wellington y yo estábamos terminando nuestra conversación. Efectivamente, la señora Wellington resopló, ajustándose el chal con manos temblorosas. Señor Blackstone, le sugiero que reconsidere la compañía que frecuenta. Un hombre de su aparente calidad podría aspirar a mucho más. La sonrisa cortés de Samuel nunca llegó a sus ojos. Agradezco su preocupación, señora, pero le aseguro que estoy exactamente donde quiero estar. Colocó una mano protectora en la espalda de Abigail. Si nos disculpan fuera de la tienda, la ira de Abigail finalmente estalló. Esa mujer horrible y rencorosa. ¿Has oído lo que ha dicho sobre mi madre? ¿Sobre mí? He oído suficiente, reconoció Samuel, alejándola de los curiosos que se habían congregado ante los escaparates de la tienda. Pero montar una escena en público solo da credibilidad a sus acusaciones, Abigail. Entonces, ¿debería dejar que difunda mentiras sobre mí, sobre nosotros? No, dijo con firmeza. Pero hay formas más eficaces de defenderse que perder los nervios en medio de la tienda. Abigail se apartó de él, repentinamente a la defensiva. Creía que te gustaba mi temperamento. ¿No fue eso lo que dijiste? ¿Que aprecias a las mujeres con carácter? Samuel se pasó la mano por el pelo, frustrado. Aprecio tu espíritu, Abigail. Es una de las cosas que me encantan de ti, pero hay una diferencia entre tener carácter y dejar que te consuma. Esa mujer estaba tratando de provocarte deliberadamente y tú le diste exactamente lo que quería. La verdad de sus palabras le dolió. Abigail sabía que tenía razón, pero su orgullo le impedía admitirlo.
Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Sonreír y fingir que no oigo cómo hablan de mí como si fuera una paria? No, dijo Samuel, suavizando el tono. Quiero que recuerdes que eres mejor que sus chismes, que sus opiniones no pueden afectarte a menos que tú lo permitas. Él le tomó la mano, y ella se lo permitió a regañadientes. Tu fuerza no está en tu ira, Abigail. Está en tu resistencia, tu inteligencia, tu determinación. Esas son las cualidades que me enamoraron. Ella se quedó paralizada, olvidando su ira. ¿Qué acabas de decir? Samuel pareció darse cuenta de lo que había revelado y esbozó una sonrisa ligeramente avergonzada. Supongo que no era así como pensaba decírtelo. Su expresión se volvió seria, pero es verdad. Te quiero, Abigail Monroe, con tus defectos y todo. Esa sencilla declaración derritió el rencor que aún le quedaba como la nieve al sol. Samuel, no tienes que decirlo tú también, le aseguró rápidamente. Sé que es pronto y no quiero presionarte. Solo quería que lo supieras. Pero Abigail negó con la cabeza y se acercó a él. Yo también te quiero, dijo en voz baja, sintiendo que aquellas palabras eran aterradoras y absolutamente acertadas a la vez. Creo que te quiero desde hace semanas. La alegría que se extendió por el rostro de él valió la pena cada momento de incertidumbre que ella había sentido. Allí mismo, en la calle principal de Sacramento, Samuel la atrajo hacia sí y la besó profundamente, ajeno a los gritos de sorpresa de los transeúntes cuando se separaron. Abigail se rió de las expresiones escandalizadas a su alrededor. «Menudo escándalo», susurró. Samuel sonrió. «Algunas cosas merecen un poco de escándalo». Esa noche, mientras estaban sentados juntos en el columpio del porche, Samuel sacó un tema que le rondaba por la cabeza. «He estado pensando en nuestro futuro», comenzó. Había un toque de nerviosismo en su voz. «Sé que no nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero nunca he estado tan seguro de nada en mi vida». El corazón de Abigail comenzó a latir con fuerza. ¿Estaba a punto de pedirle matrimonio? Aunque lo amaba, la idea de casarse tan pronto le resultaba abrumadora. «Los Carson me han ofrecido un puesto permanente como capataz», continuó Samuel. «El anterior se muda a Oregón y ellos están muy contentos con mi trabajo». «Eso es maravilloso», dijo Abigail, genuinamente feliz por él, pero también aliviada de que la conversación no fuera por donde ella temía. «Es un buen puesto con una familia de buena reputación». «Lo es», asintió él, «pero he estado considerando otra posibilidad». Le tomó la mano. «¿Qué te parecería empezar nuestra propia casa?» Abigail parpadeó sorprendida. «¿Te refieres a nuestro propio rancho?» Samuel asintió. «Hay un terreno disponible a unos 30 kilómetros al este de aquí, más cerca de las colinas. No está tan desarrollado como la finca de Carson, pero tiene buen acceso al agua y mucho espacio para el ganado. Con tu propiedad como garantía y nuestros ahorros del juego de póker, podríamos conseguir un préstamo». «Lo has pensado muy bien», observó Abigail, conmovida y ligeramente abrumada por la envergadura de sus planes. «Sí, lo he hecho», admitió él. «Sé que es ambicioso, pero creo que podríamos hacerlo funcionar. Eres la mujer más inteligente que he conocido, Abigail, y nunca he visto a nadie con tu determinación. Juntos, creo que podríamos construir algo extraordinario». La fe en su voz le hizo sentir un nudo en el pecho por la emoción. «¿Pero qué pasa con mi casa, la propiedad de mi padre?» «Esa es una decisión que te corresponde solo a ti», dijo Samuel con cautela. «Podríamos venderla para financiar el rancho o conservarla como respaldo, o podrías quedarte aquí y yo podría desplazarme desde el rancho hasta que estuvieras lista para un cambio más grande». Le apretó la mano. «No quiero presionarte, Abigail. Solo quería compartir mis ideas sobre un posible futuro juntos». Abigail se recostó contra él, reflexionando sobre sus palabras. La idea la emocionaba y la aterrorizaba a la vez. Un rancho propio sería una empresa enorme, sin garantía de éxito. Pero la idea de construir algo juntos, de canalizar su energía en una visión compartida, en lugar de luchar contra las limitaciones de los prejuicios de un pueblo pequeño, le resultaba increíblemente atractiva. «Creo que me gustaría ver esta tierra», dijo finalmente antes de tomar ninguna decisión.
El rostro de Samuel se iluminó. ¿De verdad? Podría llevarte el domingo si quieres. El domingo sería perfecto, aceptó ella, sintiendo una oleada de emoción. Quizás ese era el nuevo comienzo que ambos necesitaban. El domingo amaneció despejado y cálido, un tiempo perfecto para su excursión, para ver la posible tierra del rancho. Samuel llegó temprano, después de pedir prestada una pequeña carreta al rancho Carson para el viaje. Abigail había preparado un almuerzo tipo picnic y se había vestido de forma práctica, con una sencilla falda de montar y unas botas resistentes. El trayecto duró casi 2 horas, durante las cuales hablaron de sus ideas para el posible rancho, de cuántas cabezas de ganado podrían empezar, de si también deberían criar caballos y del tipo de casa que construirían finalmente. Con cada kilómetro recorrido, Abigail se sentía cada vez más atraída por la visión que Samuel estaba pintando. Cuando finalmente llegaron a la propiedad, Abigail comprendió inmediatamente por qué Samuel se había sentido atraído por ella. Las colinas onduladas se extendían hacia las montañas lejanas, con un arroyo cristalino que atravesaba el valle. Los robles salpicaban el paisaje, proporcionando sombra natural, y la hierba era espesa y frondosa, perfecta para el pastoreo del ganado. «Es precioso», susurró mientras Samuel la ayudaba a bajar del carro. «Necesita reformas», advirtió él, señalando una cabaña en ruinas al borde de la propiedad. El anterior propietario había empezado a construirla, pero se quedó sin dinero. Tendríamos que arreglar la cabaña para usarla como vivienda temporal mientras construíamos algo más sólido. Abigail caminó hacia el arroyo, sintiendo la tierra firme bajo sus pies. Había algo en este lugar que le parecía adecuado, que despertaba su imaginación y le hacía pensar en posibilidades en lugar de limitaciones. «¿Cuánto cuesta?», preguntó, volviéndose hacia Samuel. «2,000 por el terreno», respondió él, «más lo que necesitemos para las mejoras iniciales en el ganado. Es una inversión considerable, pero menor que la de propiedades similares más cercanas a Sacramento». Abigail asintió, calculando mentalmente. Si vendía la casa de su padre, junto con sus ahorros y un pequeño préstamo, podrían lograrlo. Sería difícil y tendrían que tener éxito rápidamente, pero no era imposible. «Nos veo aquí», dijo en voz baja, sorprendiéndose a sí misma con la certeza de su voz, construyendo algo juntos. La expresión de Samuel era una mezcla de alegría e incredulidad. «¿Hablas en serio? ¿Lo considerarías?» «Más que considerarlo», respondió Abigail, con la decisión cada vez más firme mientras hablaba. «Lo quiero, Samuel. Un nuevo comienzo lejos de los chismes y las limitaciones de la ciudad. Un lugar donde podamos construir nuestra propia vida según nuestras propias reglas». El beso que Samuel le dio entonces estaba lleno de promesas y pasión, un reflejo del futuro que se extendía ante ellos. Pasaron el resto de la tarde explorando la propiedad, identificando dónde podrían colocar el corral y las dependencias, discutiendo las mejoras para cruzar el arroyo y disfrutando de su picnic a la sombra de un antiguo roble. Cuando emprendieron el regreso a Sacramento, el sol ya estaba bajo en el cielo, proyectando largas sombras sobre la tierra que pronto podría ser suya. «Deberíamos hablar con el banco lo antes posible», dijo Samuel mientras conducían. «Una tierra como esta no estará disponible por mucho tiempo». Abigail asintió con una mezcla de emoción y ansiedad, revolviéndole el estómago. «Tendré que poner mi casa en venta. No sacaré mucho por ella, pero cada dólar será de ayuda». «¿Estás segura?», preguntó Samuel con expresión preocupada. «Es la casa de tu familia. No quiero que te arrepientas de venderla». Abigail pensó en la casa, en los recuerdos que contenía, tanto buenos como dolorosos. La risa de su padre, el abandono de su madre, los años de lucha y soledad desde su muerte. «Estoy segura», dijo con firmeza. «La casa es parte de mi pasado. Estoy lista para un futuro, nuestro futuro». La sonrisa que Samuel le dedicó valía cualquier sacrificio. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Samuel se tomó unos días libres en el rancho para reunirse con el banco y hablar de la financiación, mientras que Abigail puso su casa en la venta y comenzó a clasificar sus pertenencias, decidiendo qué conservar y qué vender o donar.
La perspectiva de mudarse a una cabaña más pequeña en su futura propiedad era desalentadora, pero también liberadora. La noticia de sus planes se extendió rápidamente por la ciudad, generando reacciones previsibles. La señora Peterson les apoyaba, pero le preocupaba que estuvieran tan lejos del pueblo. El señor Olsen, de la tienda general, les aconsejó sobre los suministros que necesitarían. Thomas Wellington hizo una oferta a la baja por la casa de Abigail, que ella rechazó de inmediato, mientras que su madre difundía rumores de que huían del pueblo porque Samuel tenía deudas de juego. Pero la reacción más sorprendente vino de Harold Jenkins, el propietario del salón, que en su día había prohibido la entrada a Abigail por su mal genio. «He oído que quieres montar un rancho», le dijo con brusquedad cuando se encontró con Abigail en la oficina de correos una tarde. Abigail se tensó, esperando críticas. «Así es. Samuel y yo hemos encontrado unas tierras al este de aquí». Harold asintió pensativo. «Tu padre era uno de los mejores jinetes que he conocido. Por lo que he visto, te ha enseñado bien». «Así es», respondió Abigail con cautela. «He estado pensando en invertir en una explotación ganadera», continuó Harold. «Caballos pura sangre para carreras. Se gana mucho dinero si se sabe de caballos». Se aclaró la garganta con torpeza. «Quizá me interese una sociedad si tú y Blackstone estáis de acuerdo. Tú te encargarías de los caballos. Yo aportaría el capital y los contactos para venderlos a los circuitos de carreras de San Francisco». Abigail lo miró sorprendida. «¿Quieres hacer negocios conmigo después de echarme de tu salón?» Harold tuvo la decencia de parecer avergonzado. «Eso también era un negocio, señorita Monroe. No puedo permitir peleas en mi establecimiento, por muy justificadas que estén». Se encogió de hombros, «pero siempre he respetado sus conocimientos sobre caballos. Y Blackstone parece un tipo estable. Piénselo. Podría ser rentable para todos». Mientras él se alejaba, Abigail se quedó inmóvil, tratando de asimilar lo que acababa de pasar. Una sociedad comercial resolvería muchos de sus problemas financieros y podría acelerar sus planes de manera significativa. Cuando ella le contó a Samuel la oferta de Harold esa noche, su reacción fue mesurada. «Es una propuesta interesante», dijo con cautela. «La cría de caballos pura sangre es lucrativa, pero costosa al principio. El capital de Harold sería de gran ayuda, y tus habilidades con los caballos serían inestimables». Pero Abigail insistió, intuyendo su reserva. Samuel suspiró. «Pero las asociaciones pueden ser complicadas, especialmente con alguien como Jenkins, que es ante todo un hombre de negocios. Necesitamos condiciones muy claras sobre la toma de decisiones, el reparto de beneficios y las estrategias de salida si las cosas no salen bien». Abigail sonrió, impresionada por su previsión. «Parece que tienes experiencia en asociaciones comerciales». Una sombra cruzó el rostro de Samuel. «Algo así», dijo vagamente. «Digamos que he aprendido algunas lecciones duras sobre mezclar los negocios y las relaciones personales». Había de nuevo ese indicio de un pasado más profundo, un recordatorio de que aún había aspectos de la historia de Samuel que no había compartido por completo. Pero Abigail confiaba lo suficiente en él como para no insistir. «Al menos deberíamos considerarlo», sugirió ella. «Quizás reunirnos formalmente con Harold y discutir los términos». Samuel asintió. «De acuerdo. Escuchemos lo que tiene que decir antes de tomar cualquier decisión». La reunión con Harold tuvo lugar a la noche siguiente en una sala privada de la pensión. La señora Peterson les sirvió café y pastel antes de retirarse discretamente, dejando a los tres solos para discutir los negocios. La propuesta de Harold era más detallada de lo que Abigail había esperado. Estaba dispuesto a invertir inicialmente $2,000 en infraestructura y en la compra de 3 yeguas de cría de calidad y un semental a cambio del 40% de la explotación ganadera. Abigail y Samuel mantendrían la propiedad total de la tierra y la explotación ganadera, y la cría de caballos sería una entidad comercial independiente. «Tengo contactos en San Francisco y Sacramento que siempre están buscando buenos ejemplares de carreras», explicó Harold. «Llevo años suministrándoles whisky. Ahora buscan caballos, y los márgenes de beneficio son considerablemente mejores». Samuel hizo una serie de preguntas astutas sobre la responsabilidad,
la autoridad para tomar decisiones y la distribución de beneficios que impresionaron tanto a Abigail como a Harold. Al final de la velada, tenían el marco de un acuerdo que parecía justo para todas las partes. Haré que mi abogado redacte los documentos, dijo Harold al concluir la reunión. Deberían estar listos para la semana que viene. Mientras caminaban hacia casa bajo un cielo estrellado, Abigail no podía contener su emoción. Con la inversión de Harold, podríamos empezar el rancho correctamente desde el principio. Mejores vallas, graneros adecuados, tal vez incluso empezar antes la construcción de una casa de verdad. Samuel sonrió ante su entusiasmo. Cambia considerablemente nuestro calendario. Y criar caballos pura sangre es algo que siempre has querido hacer, ¿no? Desde que era niña, admitió Abigail. Mi padre solía llevarme a las carreras en San Francisco. Me encantaba ver correr a esos magníficos animales. Ella le apretó la mano. ¿Estás seguro de que te sientes cómodo con este acuerdo? Harold puede ser difícil. Tú también, bromeó Samuel, ganándose un juguetón golpe de Abigail. Pero en serio, las condiciones son justas y parece que realmente respeta tus conocimientos sobre caballos. Creo que podría funcionar. Hizo una pausa y luego añadió con más seriedad. Sin embargo, hay algo más que deberíamos discutir. El tono serio de su voz hizo que Abigail se detuviera. ¿Qué es? Samuel le tomó ambas manos entre las suyas. Si realmente vamos a hacer esto con la tierra, empezar el rancho, entrar en una sociedad comercial, creo que también deberíamos considerar formalizar nuestra propia sociedad. El corazón de Abigail comenzó a latir con fuerza. Samuel, ¿me estás proponiendo matrimonio? Él sonrió nerviosamente. Sí, creo que sí. Me temo que no es muy romántico, aquí en medio de la calle. No me importa el romanticismo, dijo Abigail, con la voz cargada de emoción. Solo di lo que hay en tu corazón. Samuel respiró hondo. Abigail Monroe, eres la mujer más extraordinaria que he conocido jamás. Tu fuerza, tu espíritu, tu determinación, todo en ti me sorprende. Te amo más de lo que creía posible amar a alguien, y quiero pasar el resto de mi vida construyendo un futuro contigo. Le apretó las manos con suavidad. ¿Quieres casarte conmigo? Las lágrimas nublaron la visión de Abigail. Sí, susurró. Sí, Samuel Blackstone, me casaré contigo. El beso que se dieron fue dulce y lleno de promesas, sellando su compromiso bajo el vasto cielo de California. Las semanas siguientes estuvieron llenas de actividad mientras ultimaban sus planes. El banco aprobó su préstamo basándose en la inversión de Harold y la venta de la casa de Abigail, que se vendió rápidamente a un joven médico y su esposa, que se habían mudado recientemente a Sacramento. Se completó el papeleo para la compra del terreno y el abogado de Harold redactó el acuerdo de sociedad, que Samuel revisó cuidadosamente antes de que todos lo firmaran. Decidieron casarse antes de mudarse al rancho, en una pequeña ceremonia a la que solo asistieron unos pocos amigos. La señora Peterson insistió en organizar la recepción en la pensión, y la esposa del señor Olson se ofreció a hornear el pastel de boda. A medida que se acercaba el día, Abigail se sintió inesperadamente emocionada por dejar Sacramento. A pesar de los chismes y los juicios que había soportado, había sido su hogar toda su vida. Cada calle guardaba recuerdos. Cada edificio era una parte de su historia. La noche antes de la boda, visitó la tumba de su padre en el cementerio de la ciudad y colocó flores frescas junto a la sencilla lápida. Ojalá hubieras podido conocerlo, papá, dijo en voz baja, tocando la fría piedra. Te habría gustado Samuel. Él me ve tal y como soy, no como él quiere que sea. Se secó una lágrima. Me voy de Sacramento, pero volveré a visitarte. No nos vamos muy lejos, solo a las colinas. Vamos a construir nuestra propia casa. Creo que te gustaría. Absorta en sus pensamientos, no oyó los pasos que se acercaban hasta que una voz habló detrás de ella. Pensé que te encontraría aquí. Se volvió y vio a Samuel de pie a una distancia respetuosa, con preocupación en los ojos. Quería despedirme, explicó ella, señalando la tumba, y hablarle de ti, de nuestros planes. Samuel se acercó a ella y le puso una mano en el hombro con delicadeza. Yo también hubiera querido conocerlo. Por todo lo que me has contado,
Era un hombre extraordinario. Lo era, asintió Abigail, apoyándose en la reconfortante presencia de Samuel. Fuerte pero gentil, ambicioso pero amable. Me enseñó a defenderme, a no dejar que nadie me hiciera sentir pequeña. Ella se rió suavemente. Probablemente él sea la razón por la que tengo tan mal genio. Siempre decía, mejor arder con intensidad que no sentir nunca el calor. Un hombre sabio, murmuró Samuel. Algún día tendré que darle las gracias por haber criado a una hija tan increíble. Permanecieron en silencio durante unos instantes, mientras el sol poniente pintaba el cementerio de tonos dorados. ¿Estás lista para mañana?, preguntó Samuel finalmente. Sin dudarlo, respondió Abigail, volviéndose hacia él. Sin dudarlo en casarme contigo, le aseguró. Aunque estoy un poco nerviosa por la ceremonia en sí, nunca se me ha dado bien ser el centro de atención. Samuel se rió entre dientes. Lo dice la mujer que derribó a un hombre de espaldas en un salón abarrotado. Eso fue diferente, protestó ella, pero no pudo evitar sonreír. Eso fue defender mi honor. Mañana tendré que estar delante de la gente con un vestido blanco y no tropezar con mis propios pies. Bueno, si tropiezas, dijo Samuel, acercándola a él, estaré ahí para cogerte. Esa sencilla promesa, tan característica del hombre al que había llegado a amar, llenó a Abigail de una profunda certeza de que estaba tomando la decisión correcta. Fuera cual fuera el reto que les esperara, lo afrontarían juntos. El día de la boda amaneció claro y hermoso, como si la propia naturaleza aprobara su unión. La ceremonia se celebró en la pequeña iglesia cerca del centro de la ciudad, con solo unos 20 invitados. La señora Peterson había ayudado a Abigail a prepararse, prestándole un precioso broche de camafeo como algo prestado y peinándole hasta que quedó con un elegante recogido adornado con pequeñas flores blancas. Mientras Abigail esperaba en el vestíbulo de la iglesia, apareció un visitante sorpresa, Harold Jenkins, que parecía incómodo con su mejor traje de domingo. Señorita Monroe, la saludó formalmente. Está preciosa. Gracias, señor Jenkins, respondió ella, genuinamente conmovida por el cumplido. Harold carraspeó torpemente. Tengo entendido que no tiene familia que la entregue en matrimonio. Es presuntuoso por mi parte ofrecerme, pero si me lo permite, sería un honor para mí acompañarla al altar. Abigail lo miró con asombro. De todas las personas de Sacramento, Harold Jenkins era una de las últimas de las que habría esperado un gesto así. ¿Por qué?, preguntó sin rodeos. El rostro curtido de Harold se suavizó ligeramente. Su padre fue un buen amigo mío cuando llegué a California. Me prestó el dinero para poner en marcha mi primer negocio cuando los bancos no me hacían ni caso. Se encogió de hombros. No siempre he sido tan amable con usted como debería haber sido, dada esa historia. Considera esto un pequeño intento de compensarte. Abigail sintió un nudo en la garganta. Sería un honor, señor Jenkins. Gracias. Cuando comenzó la música y Abigail entró en la iglesia del brazo de Harold, la mirada de puro amor y admiración en el rostro de Samuel hizo que todas las dificultades, todas las palabras crueles que había soportado en Sacramento, se desvanecieran hasta convertirse en insignificantes. En ese momento, solo existían ellos dos y la promesa del futuro que construirían juntos. La ceremonia fue breve y significativa. Intercambiaron sencillas alianzas de oro y votos tradicionales, con voces claras y seguras. Cuando el ministro los declaró marido y mujer, el beso de Samuel fue suave, pero en él había una promesa de pasión que hizo sonrojar a Abigail. La recepción en la pensión fue muy alegre. La señora Peterson se había superado a sí misma con la decoración y la comida, transformando el comedor en un espacio festivo con flores y cintas. Incluso algunas de las personas del pueblo que en su día habían cotilleado sobre Abigail parecían genuinamente felices por la pareja, y les felicitaron y desearon lo mejor. Cuando la velada llegaba a su fin, Samuel apartó a Abigail para tener un momento a solas. «Tengo algo para ti», le dijo, metiendo la mano en el bolsillo y sacando una pequeña bolsa de terciopelo. Un regalo de boda. Curiosa, Abigail abrió la bolsa y se quedó sin aliento cuando un delicado medallón de oro cayó en su palma.
En la parte delantera había grabado un intrincado diseño de hojas entrelazadas, y cuando lo abrió, encontró un pequeño retrato de su padre en uno de los lados. ¿Cómo lo has conseguido?, comenzó a decir, con la voz ahogada por la emoción. La señora Peterson tenía una vieja fotografía que me prestó, explicó Samuel. La envié a un joyero de San Francisco para que la miniaturizara. Giró suavemente el medallón en la mano de ella. El otro lado es para nuestro futuro, sea lo que nos depare. Las lágrimas brotaron de los ojos de Abigail mientras aferraba el precioso regalo. Es perfecto, susurró, inclinándose para besarlo. Gracias. Samuel le colocó con cuidado el medallón alrededor del cuello, con sus dedos cálidos contra su piel. Un recordatorio de que estás trayendo lo mejor de tu pasado a nuestro futuro, dijo en voz baja, y de que estaré a tu lado en cada paso del camino. Más tarde esa noche, en la intimidad de la pequeña habitación de hotel que habían alquilado para su noche de bodas, Abigail descubrió otra faceta de Samuel, tierna pero apasionada, paciente pero ardiente. Su unión fue todo lo que ella había soñado y más, una expresión perfecta del amor que compartían. Después, tumbada en sus brazos mientras la luz de la luna se filtraba a través de las finas cortinas, Abigail sintió una profunda sensación de paz y pertenencia. ¿No te arrepientes de haberte casado con una mujer de temperamento famoso?, preguntó somnolienta, trazando dibujos en su pecho. La risa de Samuel retumbó bajo su oreja. Ninguno, aunque debo advertirte, se volvió hacia ella, con expresión repentinamente seria. Yo también tengo un poco de mal genio cuando me provocan. Es posible que tengamos algunas discusiones espectaculares en el futuro. Abigail sonrió recordando su primer encuentro. Bien, no me gustaría que las cosas se volvieran aburridas. Contigo, Abigail Blackstone, murmuró Samuel, atrayéndola hacia él. Sospecho que la vida nunca será aburrida. Fiel a su predicción, su vida juntos fue todo menos aburrida. La mudanza a su nueva propiedad se produjo pocos días después de la boda, con todas sus pertenencias y provisiones cargadas en 2 carromatos. La cabaña, tal y como Samuel había advertido, era primitiva, solo 2 pequeñas habitaciones con un techo con goteras y ventanas con corrientes de aire, pero era suya, un punto de partida para todo lo que esperaban construir. Los primeros meses fueron difíciles. Trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, reparando la cabaña, construyendo un corral y un pequeño granero, despejando la tierra para plantar. Harold les entregó los caballos prometidos, 3 elegantes yeguas de pura sangre y un magnífico semental llamado Emperor, y les ayudó a construir unos establos adecuados para los valiosos animales. Su primer invierno les puso a prueba aún más. El techo de la cabaña goteaba durante las fuertes lluvias y el viento se colaba por todas las grietas y hendiduras de las paredes. Pasaban las frías tardes acurrucados junto al fuego, planeando mejoras para la primavera y hablando de sus esperanzas para el futuro. Fue durante una de esas tardes, mientras una tormenta de diciembre rugía afuera, cuando Abigail compartió con su marido una noticia que cambiaría sus vidas. Samuel, dijo, tomándole la mano y colocándola suavemente sobre su vientre a un plano. Voy a tener un bebé. La alegría que iluminó su rostro fue algo que ella recordaría por el resto de su vida. Él la levantó en sus brazos, la hizo girar por la pequeña habitación y luego la bajó con cuidado, como si pudiera romperse. ¿Cuándo?, preguntó, con la voz cargada de emoción. A principios del verano, según mis cálculos, respondió ella, sonriendo ante su evidente alegría. Justo a tiempo para el primer potro de nuestras yeguas, si todo va bien. Samuel se arrodilló ante ella y le dio un beso reverente en el vientre. Un bebé, susurró. Nuestro bebé. Esa noche, mientras yacían juntos en su estrecha cama, Samuel habló por primera vez con detalle de su infancia, de un padre que había sido severo y a veces violento, de una madre que había intentado proteger a sus hijos, pero que a menudo había fracasado. Su voz se tensó cuando prometió que su hijo nunca conocería ese miedo o esa incertidumbre. Nuestro hijo solo conocerá el amor y la seguridad, prometió, con la mano protectora sobre el abdomen de Abigail. Y el respeto. Independientemente de su temperamento o espíritu,
siempre será valorado por ser quien es. El corazón de Abigail se llenó de amor por este hombre que comprendía tan profundamente lo que necesitaban los niños porque él mismo había carecido de ello. «Vas a ser un padre maravilloso», le dijo ella, besándolo suavemente. «Nuestro hijo tiene suerte de tenerte». La primavera trajo nuevos comienzos. Las lluvias invernales habían transformado la tierra con flores silvestres que cubrían las colinas y hierba fresca que brotaba por todas partes. Las 3 yeguas estaban preñadas, con los costados hinchados de nueva vida. Y el primer ganado, un pequeño rebaño de 20 cabezas que habían comprado con parte de su préstamo, llegó para pastar en los abundantes pastos. Con el respaldo financiero de Harold, pudieron contratar a 2 peones para ayudar con la creciente carga de trabajo, lo cual fue una bendición a medida que avanzaba el embarazo de Abigail. Aunque ella insistía en seguir supervisando los caballos, Samuel se mantuvo firme en que ella evitara las tareas más exigentes físicamente. «Estoy embarazada, no soy de cristal», protestó ella una tarde cuando él la encontró intentando reparar una sección de la valla. «Lo sé», dijo él, quitándole suavemente el martillo de las manos. «Pero hazme el favor, al menos hasta que nazca el bebé». Ella suspiró, pero cedió, sabiendo que su preocupación provenía del amor. «Está bien, pero no esperes que me quede de brazos cruzados mientras hay trabajo por hacer», se rió Samuel. «Nunca sería tan tonto como para esperar eso. ¿Qué tal si te centras en los libros de contabilidad y la correspondencia?» Harold mencionó que varios compradores potenciales están interesados en visitar la finca una vez que lleguen los EFO. Era un compromiso sensato y Abigail descubrió que tenía talento para la parte comercial de la ganadería. Estableció un sistema de archivo para sus registros, comenzó un diario de cría para llevar un seguimiento de los linajes y escribió cartas elocuentes a clientes potenciales que generaron un interés significativo en su explotación. A principios de junio, el rancho comenzaba a tomar forma. El primero de sus Mayors Fold, un hermoso potro bayo con una estrella blanca en la frente, al que llamaron Trailblazer, había comenzado la construcción de una casa adecuada para sustituir a la cabaña. Con la fecha prevista del parto de Abigail acercándose, Samuel estaba decidido a tener al menos una habitación terminada para el bebé. El parto, cuando llegó, fue difícil. Las contracciones comenzaron en las primeras horas de una sofocante mañana de julio y continuaron durante todo el día y hasta la noche. La comadrona de un rancho vecino parecía cada vez más preocupada a medida que pasaban las horas sin que hubiera avances. «El bebé está mal colocado», le dijo finalmente a Samuel, que había estado paseándose fuera de la cabaña como un león enjaulado. «Voy a intentar girarlo, pero será doloroso para su esposa». Samuel palideció. ¿Había peligro? La vacilación de la comadrona le dijo todo lo que necesitaba saber. «Siempre hay riesgos en el parto, señor Blackstone. Pero su esposa es fuerte y yo he atendido partos difíciles antes. Tenga fe». Era difícil mantener la fe. Mientras los gritos de Abigail perforaban la noche, Samuel rezaba con más fervor que nunca en su vida, negociando con Dios por la seguridad de su esposa y su hijo. Justo cuando la situación parecía desesperada, un nuevo sonido llenó la cabaña, el llanto vigoroso de un recién nacido. Samuel irrumpió por la puerta y encontró a la comadrona envolviendo a un pequeño bebé de cara roja en una suave manta. «Enhorabuena, señor Blackstone», dijo ella, sonriendo a pesar de su evidente agotamiento. «Tiene un hijo sano». Pero los ojos de Samuel estaban fijos en Abigail, que yacía pálida e inmóvil en la cama. Tenía el pelo pegado a la frente por el sudor. «Abigail», susurró, con el corazón oprimido por el miedo. Ella abrió los ojos y, aunque su sonrisa era débil, fue la imagen más hermosa que había visto en su vida. «Tenemos un hijo», murmuró. «Ven a verlo». Con manos temblorosas, Samuel tomó el pequeño bulto de los brazos de la comadrona. El bebé era perfecto. 10 dedos en las manos, 10 en los pies, una mata de pelo oscuro y, cuando abrió los ojos brevemente, Samuel vio que eran del mismo verde intenso que los de su madre. «¿Cómo lo llamaremos?», preguntó Abigail en voz baja. Samuel solo tenía una respuesta. «James», dijo, «por tu padre». Las lágrimas de alegría brotaron de los ojos de Abigail. «James Blackstone», asintió. «Es perfecto».
La llegada de James pareció acelerar la transformación de su rancho. Para cuando cumplió un año, la nueva casa estaba terminada. Una sólida estructura de 2 pisos con un amplio porche y suficientes dormitorios para la gran familia que Samuel esperaba tener. La cría de caballos prosperaba, y 2 de sus primeros potros ya se habían vendido por sumas impresionantes a cuadras de carreras de San Francisco, y su rebaño de ganado había triplicado su tamaño. Harold Jenkins los visitaba con regularidad, siempre trayendo regalos extravagantes para James y noticias de Sacramento. En una de esas visitas, trajo una información inesperada. Thomas Wellington se ha ido de la ciudad, anunció mientras se sentaban en el porche después de cenar, contemplando cómo la puesta de sol pintaba las colinas de oro y carmesí. Al parecer, el banco de su padre hizo algunas inversiones desacertadas. Se han trasladado a San Francisco para empezar de cero. Abigail, que estaba meciendo a James para que se durmiera, intercambió una mirada con Samuel. «Qué inesperado», dijo con suavidad. «La señora Wellington debe de estar devastada por abandonar la sociedad de Sacramento». Harold se rió entre dientes. «Por lo que he oído, no tuvo otra opción. Vendieron casi todo para cubrir sus deudas». Dio un sorbo de whisky. «De alguna manera parece apropiado, teniendo en cuenta cómo te trataron». Abigail miró la tierra que se había convertido en su hogar, la casa que habían construido, a su hijo durmiendo plácidamente en sus brazos y a su marido, que la observaba con amor en los ojos. Los Wellington y su juicio parecían un recuerdo lejano de otra vida. «No les guardo rencor», dijo con sinceridad. «Sin su rechazo, quizá nunca me habría abierto a un camino diferente. Y este camino me ha traído más alegría de la que jamás imaginé posible». Más tarde esa noche, después de acostar a James en su cuna y de que Harold se retirara a la habitación de invitados, Abigail y Samuel se quedaron en el porche, con los brazos de él rodeándola por detrás, mientras contemplaban el cielo estrellado. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Samuel en voz baja, repitiendo la pregunta que ella le había hecho en su noche de bodas. Abigail se giró en sus brazos y miró el rostro que había llegado a conocer tan bien como el suyo propio. «De nada», respondió, «aunque a veces me lo pregunto». «¿Qué?», preguntó él. Una sonrisa pícara se dibujó en los labios de ella. «Si todavía te gustan las mujeres fogosas después de haberte quemado varias veces». Samuel se rió y la atrajo hacia sí. «¿Quemado? ¿La señora Blackstone? Tu fuego solo me ha calentado». La besó profundamente con la misma pasión que los había unido desde el principio, y no lo cambiaría por nada. En los años siguientes, el rancho Blackstone se convirtió en una de las explotaciones de cría de caballos más respetadas de California. La experiencia de Abigail con los puras sangres y la perspicacia empresarial de Samuel resultaron ser una combinación ganadora, que atrajo a clientes de lugares tan lejanos como Nueva York y Europa. Su familia creció, y James se le unió una hermana, Elizabeth, 2 años más tarde, y finalmente los gemelos Robert y William, completando así la familia. Los 4 hijos heredaron en mayor o menor medida el carácter enérgico de su madre y la firme determinación de su padre, una combinación que les fue muy útil a medida que crecían. Sacramento cambió a medida que California evolucionaba, volviéndose más refinada y menos salvaje con cada año que pasaba. De vez en cuando, Abigail y Samuel visitaban la ciudad para abastecerse o hacer negocios, y a veces se encontraban con personas que recordaban a la joven de temperamento notorio que una vez había escandalizado a la ciudad. Pero los susurros y las miradas de reojo ya no molestaban a Abigail. Había encontrado su lugar en el mundo con un hombre que valoraba su fuerza en lugar de intentar domarla, y con hijos que estaban siendo educados para respetar el fuego que había en ellos y en los demás. En su 20º aniversario de boda, mientras estaban sentados juntos en el porche de la casa que habían construido, viendo a sus hijos y nietos jugar en el jardín, Samuel le entregó a Abigail un regalo, una hermosa caja de música que tocaba su melodía favorita. «Ábrela», la animó él, con el cabello ahora salpicado de canas, pero con los ojos aún tan cálidos como cuando se conocieron. Dentro, sobre un terciopelo, había un trozo de papel doblado. Abigail, intrigada, lo abrió y encontró una escritura, la escritura de una pequeña propiedad en Sacramento que reconoció inmediatamente. «La casa de mi padre»,
susurró, mirando a Samuel con confusión. Pero la vendimos hace años. Volvió a salir al mercado, explicó él. Pensé que sería bonito que los hijos y los nietos tuvieran una conexión con el lugar donde comenzó su familia. Y quizá algún día, cuando seamos demasiado mayores para gestionar el rancho, queramos un lugar más pequeño en la ciudad. A Abigail se le llenaron los ojos de lágrimas al darse cuenta de la consideración que había detrás de ese gesto. No solo la compra en sí, sino lo que representaba. El cierre de un círculo, la curación de viejas heridas, el reconocimiento de un viaje que había comenzado con el rechazo, pero que había conducido a la aceptación y al amor. Gracias, dijo, besándolo suavemente, por esto y por todo, por ver el valor de mi fuego cuando otros solo veían peligro. Samuel la atrajo hacia sí, con su brazo aún fuerte a pesar del paso de los años. Ese fuego nos mantuvo calientes durante los fríos inviernos, iluminó nuestro camino en los momentos oscuros y encendió una pasión que nunca se ha apagado. Le susurró al oído. Amarte por completo, incluido tu temperamento, ha sido la mayor bendición de mi vida. Mientras el sol se ponía sobre la tierra que habían transformado juntos, Abigail Monroe Blackstone descansaba en los brazos de su marido, satisfecha por saber que finalmente había encontrado el lugar al que pertenecía, no a pesar de su naturaleza apasionada, sino gracias a ella, con un hombre que siempre había visto su fuego, no como un defecto que debía corregirse, sino como la esencia misma de quién era ella. Y al final, esa aceptación había marcado la diferencia.